Algo muy importante de entender es qué nos mueve a una conducta, porque toda conducta tiene una razón, un propósito, como también tiene un origen. Todo lo que hacemos tiene una intención. Lo hacemos por algo, hay un porqué. Lo normal en la vida del ser humano es que a menos que se obtenga un beneficio, un premio, una ganancia, cualquier tipo de beneficio, permanecemos inmóviles ante la solicitud de una acción. Lo que quiero decir es que no importa la magnitud que tenga una solicitud, un estímulo, si en nuestra mente no nos parece importante, si no hay ese factor que me dice si hago esto voy a obtener esto y siempre asociado al placer, si no hay ese voy a hacer esto porque voy a ganar dinero, voy a ganar prestigio, voy a ganar reputación, voy a ganar amigos, voy a ganar, no sé, un abrazo, una felicitación, un ascenso, un premio, algo, si no existe ese factor que me lleva a sentir motivación, permanecemos inmóviles, permanecemos inquietos, es decir, no hay acción, no se manifiesta una conducta. Entonces, todas las conductas tienen una intención, hay un propósito. Cuando hablamos de modificar conductas, de comprender conductas, de manejar conductas, tenemos que comenzar por buscar cuál es el beneficio, qué es lo positivo de la conducta que estoy manifestando o que de repente un hijo, mi esposo o esposa, un paciente, un estudiante, el vecino, ¿por qué está haciendo lo que hace? ¿Qué es lo que él persigue? ¿Cuál es el beneficio que va a obtener que siempre está asociado al placer? El cerebro, tu cerebro, mi cerebro, el cerebro de todos los seres humanos ama las recompensas, ama los premios, certificados, ascensos, dinero, comida, afecto, respeto, fama. Todo esto produce placer. Y regla de oro, siempre que hay placer, hay motivación. Siempre que hay dolor, hay resistencia. Si algo que está ocurriendo me oferta, me ofrece la oportunidad de ganar dinero, fama, prestigio, todo lo que en mi cerebro se interprete como placer, 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 voy a querer actuar, aun cuando esa conducta no sea prudente, no sea conveniente, no sea la conducta de una persona madura, inteligente, pensante, no importa. Mi cerebro busca placer. Entonces podemos dar como una especie de definición. ¿Qué es la conducta? Son acciones que buscan placer mental. En relación a la conducta, si no actuamos por la dopamina, serotonina, oxitocina que se va a producir ante esa explosión de placer, pasamos a actuar por supervivencia. Hay que hacer algo para permanecer vivos, hay que hacer algo para garantizar que no vamos a morir. Conductas por placer, conductas por supervivencia, pero todo termina en el placer. Porque esas conductas que manifestamos con la intención de estar vivos la siguiente hora, el siguiente día, el siguiente año, al conseguir que estamos vivos, pues simplemente nos lleva al premio, la recompensa. ¿Cuál es el premio? Estamos vivos y por estar vivos ganamos. Estos son conductas propias del sistema reptílico, placer, supervivencia. Pero también manifestamos conductas que están asociadas a nuestro sistema límbico, conductas emocionales, también muy asociadas al placer. Sin embargo, desde nuestro sistema límbico también hay conductas que nos anclan a la derrota, estancamiento, resentimiento, odio, juicio, falta de perdón. Y esto ocurre porque la manera como nosotros manejamos el tiempo, como lo concebimos, como lo interpretamos en un pasado, un presente, un futuro, está muy asociado a las funciones triúnico-cerebrales. El presente está muy anclado con las funciones del reptílico. O sea, el ahora, el hoy, vivir el momento, no importa el mañana, no importa el futuro, no importa los proyectos de vida. Vamos a disfrutar, vamos a conseguir el placer hoy, en este día. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Realmente el disfrutar la vida, el poder alcanzar la felicidad tiene mucho que ver con aprender a vivir en el presente. Porque muchas veces nosotros o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro y no disfrutamos el momento presente, no disfrutamos la compañía de los hijos, una playa, un río, un paseo, una fiesta, una buena comida,
porque no estamos viviendo el presente, el ahora, el momento, el hoy. Y ese momento de placer, mi cerebro lo está almacenando, pero es desde el sistema reptílico que yo estoy disfrutando. Si me conecto al futuro, de repente me estoy comiendo una pizza con unos amigos y no lo disfruto porque estoy pensando en los kilos que puedo almacenar. Estoy pensando en las calorías que estoy consumiendo, en cómo me voy a ver mañana, que voy a tener que ir al gimnasio, que voy a tener que hacer más ejercicio cardiovascular. Estoy pensando en el mañana y no puedo disfrutar el presente. El reptílico me dice, conéctate a la vida, conéctate al momento, conéctate al presente, vive el ahora. Ese sistema, ese campo de nuestra vida que está relacionado al placer y la supervivencia, necesitan que estemos conectados al hoy. Respira para vivir ahora, come para vivir ahora, disfruta el momento, disfruta el ya, este instante de vida que estás viviendo, porque para el reptílico no hay un mañana. Aun cuando sus funciones son para mantenernos vivos, él va a hacer todo en el presente. No que está planificando, voy a tomar aire en este momento para poder estar vivo mañana. No, voy a tomar aire en este momento para vivir el momento. Voy a comer porque si no en este momento voy a morir. Es otro campo del cerebro el que se va a conectar con lo que ocurre en el mañana, en el futuro. Por eso cuando somos niños parece que disfrutamos más la vida. El mismo Mesías, Jesús o Yeshua dijo, sean como niños porque a los niños les pertenece el reino de los cielos. A los niños les pertenece ese mundo de felicidad y alegría, ese mundo donde todo es posible, ese mundo de los sueños. ¿Por qué? Porque como no ha madurado completamente el cerebro y la corteza prefrontal no ha madurado y lo que más está funcionando en la edad infantil es el sistema reptílico que está acá en el tallo cerebral y la madurez se va a venir en una forma de curva hasta llegar al lóbulo frontal, esa región del niño le permite disfrutar el presente. No tiene prejuicios ni dificultades para hacer amigos. No está pensando en que si me ensucio, si mancho la ropa. No. Vive el momento, hace amigos, comparte, tiene conversaciones. No está pensando, y si digo esto será prudente, si digo esto me podrá dañar la imagen. Nada, el niño simplemente vive. ¿Por qué? No ha madurado el cerebro. Su corteza prefrontal no está funcionando como la de una persona que tiene 35, 40, 50 años. Por eso, siendo niños, disfrutamos más la vida. Y cuando el cerebro comienza a madurar, que se va a dar desde el tallo encefálico hasta la corteza cerebral, pasando por la región media, la madurez, que sería el sistema límbico, entonces ahí vamos marcando la edad, ahí vamos marcando las etapas de la vida. Infancia, muy reptílico. Adolescencia, muy límbico. Adulto, muy neocortex. ¿Cómo se traduce esto? Infancia, como no estoy pensando en el mañana ni en el futuro, entonces vivo la vida a plenitud. Paso a la adolescencia, límbico. Los traumas, las frustraciones, en las cosas que me pasaron ayer, las cosas que me hicieron. Si alguien me hiere, me duele con mucha fuerza. Si una niña me rechaza o un niño con el cual salí ayer al cine, le dio un beso a mi amiguita, eso me lleva a la muerte, la vida se acaba. Somos extremadamente dramáticos. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando con intensidad el sistema límbico y luego pasamos al neocórtex. ¿Y cuando ocurre esto? 25, 30 años de edad, empezamos a usar al máximo en nuestro neocórtex y a medida que vamos avanzando, que vamos envejeciendo, somos más neocórtex, entonces nos vamos desconectando de ese momento del hoy, del vivir el presente, de vivir el ahora. Y bueno, sí es verdad, nos hacemos más responsables, pensamos más en el futuro, planificamos más, pero perdemos el sentido de la vida. Perdemos el color y la magia del momento presente, del ahora, del ya. Importante y lo resalto, no estoy diciendo que cuando somos niños no tenemos o no funciona la corteza prefrontal. No estoy diciendo que cuando somos niños no funciona o no tenemos una amígdala cerebral o un hipocampo. Si no tuviésemos una amígdala no manejaríamos emociones en la infancia. Claro que sí lo tenemos, solo que son regiones que aún no han madurado, que tienen que pasar por un proceso que lo va dando la edad y eso es lo que llamamos madurez del ser humano. Muy lamentablemente, cuando llegamos a adultos, comenzamos una guerra interna. Entonces nos fraccionamos como si somos dos seres, un yo reptílico y un yo neocórtex. Y es así como que tuviésemos un angelito y un demonio, como lo vemos a veces en los cómics. Y ese angelito es el neocórtex, porque es el que piensa, es el que planifica, es el que habla y piensa muy bien sobre las cosas que se deben hacer. Y demonizamos el reptílico y ponemos acá entonces el demonio, el diablo, que es el que nos dice vive, disfruta, piensa en el ahora,
fraccionamos nuestra vida y comienza una lucha interna en la cual cuando queremos conectarnos al placer nos negamos porque eso es pecado, indebido, irresponsable, inmaduro, porque debo pensar en el mañana, debo pensar en el ahorro, la planificación, los proyectos de vida, que está bien, pero es que no se trata ni de ser muy neocórtex ni ser una persona muy reptílica, es buscar el equilibrio. Es buscar esa posición donde el ahora lo voy a disfrutar, lo voy a vivir con la responsabilidad propia de un individuo que ya maduró su cerebro, vivo el momento, gozo el presente, pero estoy pendiente de las cosas que pueden ocurrir. Eso es una persona que aprende a disfrutar la vida de manera responsable. Tal vez esto le pueda chocar a alguna persona, pero entiende esto porque es un principio de vida. Mientras más neocórtex somos, más lejos estamos de vivir eso que llamamos felicidad. Entonces, reptílico presente, pero cuando hablamos del pasado nos conectamos al límbico, esa región del cerebro que está encargada de funciones como la memoria, los recuerdos, el aprendizaje, las emociones, los sentimientos. Es decir, ese campo del cerebro está muy relacionado a todo lo que pasó ayer, a todo lo que pasó en mi adolescencia, en mi juventud, en mi infancia, incluso lo que ocurrió en el vientre de mi madre. Y obviamente en todo eso que he almacenado en forma de memoria hay experiencias no gratas que activan memorias que las convierten en recuerdos que son muy emocionales, memorias emocionales, recuerdos emocionales. Y de allí vienen conductas que pueden ser muy poco convenientes para el estilo de vida que queremos tener, para comportarnos de la manera que creemos que deberíamos comportarnos. Siempre que vivimos una situación, sea la que sea, se activa una emoción. Cuando esa situación impacta nuestra vida, la almacenamos en nuestra memoria, pero se almacena con la emoción que hemos experimentado. Si alguien me ofende o me humilla o me golpea y me produce ira, yo voy a almacenar el que alguien me ofendió o me golpeó con la ira propia del momento que lo he vivido. Al revivirlo, es decir, al sacarlo del cajón de las memorias y traerlo como un recuerdo al estado presente, no solo estoy sacando la vivencia, estoy trayendo con la vivencia, con lo que experimenté, la emoción que se produjo. Es decir, voy a recordar esa humillación, ese golpe, lo voy a recordar con ira. Esa memoria se convirtió en un estímulo interno, pero al venir cargado de ira, ahora me puede producir ¿qué? Amargura, rencor, odio, resentimiento, más ira para alimentar el monstruo de la ira que ya está allí guardado. Ahora lo alimento con más ira y de repente le pongo un toque de adversión y hasta un poco de tristeza y voy a almacenarlo, va a volver a ir al baúl de los recuerdos, pero ahora va a estar peor. Y después lo voy a volver a recordar y lo voy a recordar y lo voy a recordar y cada vez que lo recuerde lo estoy recordando con un mayor impacto emocional que produce nuevas emociones y así caemos en un círculo vicioso que daña nuestra vida y daña nuestro entorno. Por ello tenemos que aprender a perdonar con el cerebro. Mucha gente habla de perdonar con el corazón. No. En el corazón no están las memorias ni la ira almacenada, está en el cerebro. Entonces hay que aprender a perdonar con el cerebro. Tengo un taller que se llama así, Perdonar con el cerebro, y está dentro del programa del máster, pero también lo puedes cursar. Si no eres estudiante del máster, también lo puedes solicitar al instituto, Perdonar con el cerebro. Y es cómo nosotros guardamos, almacenamos rencor, ira, resentimiento, cómo podemos disociar para poder generar perdón que me va a llevar a la salud mental. Entonces, bien, pasado, sistema límbico, presente, reptílico, futuro, neocórtex, corteza prefrontal. Desde allí es que nosotros pensamos en cuál es el paso siguiente, el mañana, lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, lo que quiero o puedo lograr, y pasamos a la planificación, a trazar metas, a proyectarnos en la vida, a poder generar esos puntos de enfoque que me van a motivar y me van a conducir el resto de mis días. Cuando logro comportarme en base a mi planificación, a mi proyecto de vida, a mi plan de vida, esa conducta es neocórtex y es lo que señalamos y es lo que etiquetamos como una conducta buena, una conducta madura, una conducta correcta. ¿Y por qué le damos esa etiqueta? Bueno, es que nos han enseñado a admirar, aplaudir, elogiar, premiar a todos esos seres que viven desde su neocórtex, y eso no está mal. El problema es que nos enseñaron a aplaudir y a admirar a los que son muy neocórtex, pero rechazamos, criticamos, censuramos
a esos que le dan libertad a su reptílico y viven el presente, viven el ahora y los vemos como vagos, irresponsables, inmaduros, no piensan en el mañana, no piensan en el futuro, pero de verdad muchas veces en el fondo, por allá en el fondo los envidiamos y decimos, yo quisiera tener la vida de ese pescador, de ese surfista, de ese pintor, de ese poeta que no vive atado a un horario, porque esa persona que no vive atada, ¿qué quiere decir no vivir atada? Vivir en libertad. Y anhelamos la libertad porque la libertad es una condición propia del ser humano porque fuimos creados para el placer y el placer está asociado a la libertad. Y cuando yo me siento que no soy libre, eso es dolor. Y el dolor lleva a que yo tenga una sensación de vida insatisfecha, de vida no placentera, de vida que no es grata, que no es buena. Entonces termino en el fondo envidiando. Y cuando no puedo hacerlo realidad, critico, censuro, denigro a aquel que sí hace lo que yo quisiera hacer, pero no tengo el valor o el tiempo o el dinero para hacerlo. Y entonces, ¿cuál es la conducta correcta? ¿La neocórtex o la reptílica? No existe una conducta que podamos etiquetar o señalar como la correcta, la debida, la que debe ser, dependiendo del contexto, dependiendo del que quiero, incluso dependiendo de la edad, una conducta puede ser conveniente, inconveniente, correcta o incorrecta. Un estudiante me preguntó un día, profesor, ¿qué puedo hacer para que un niño de 5, 6, 7 años tenga una mayor madurez de su corteza prefrontal? ¡Wow! Yo me sorprendí por la pregunta y le dije, nada, por favor, no hagas nada. Deja ese cerebro tranquilo, que el cerebro madura en su momento, en su tiempo. No aceleres el proceso, no trates de acelerar el proceso de maduración de un cerebro porque lo dañas. Es un cerebro que va a estar enfermo en el futuro, es un cerebro que no va a funcionar bien, es una mente que va a estar enferma porque la obligamos a madurar antes de tiempo. Hay un proceso, simplemente el cerebro madura, en el caso de las mujeres 18, 21, 22 años, en el caso de los hombres 23, 24, 25. Termina de estar ya así como que ya maduró 29, 30 años. No trates de que un niño de 10 años tenga la conducta de uno de 25, de uno de 30, porque lo estás enfermando, le estás causando daño. Deja que el cerebro lleve su proceso, deja al niño ser niño, deja al adolescente ser adolescente, que vivan su momento para que tengan cerebros sanos. Cuando a un niño le exigimos, incluso a un adolescente, cuando le exigimos que se comporte como una persona adulta, le estamos pidiendo que dé una respuesta conductual para la cual no tiene un cerebro preparado, no tiene un cerebro apto, porque ese cerebro no ha madurado. Le estamos generando un daño psicológico y la mayoría de las veces esos daños surgen después de los 40, 45 años. Son personas depresivas, tristes, afligidas, que sienten que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Perdieron la infancia con un papá, una mamá que quiso que el niño fuese conferencista, predicador, escritor, que fuese un adulto antes de tiempo, que hablase con madurez. Claro, vemos a un niño que usa palabras, un léxico, una verborrea. ¡Wow! Este niño habla como un adulto. ¡Qué admirable! ¡Wow! Este niño mira cómo habla, un conferencista. ¡Wow! Míralo predicando. Es un duro. Y lo aplaudimos. Sí, son fenómenos de circo que se pueden vender sus espectáculos. Entonces la gente se siente muy complacida grabándolos para subirlos a sus redes sociales, ganar comentarios, ganar like. Ok, estoy dañando el cerebro de mi hijo, de mi sobrino, de mi nieto. Estoy dañando el cerebro de ese niño, de ese adolescente a cambio de like. O sea, estoy vendiendo su salud mental con tal de que mi trastorno, mi necesidad de aceptación sea satisfecho, sea aplaudido, que ese vaso vacío se llene de atención de otras personas que porque ven a mi hijo haciendo cosas de adulto me aplauden a mí. Eso es daño, eso es una violación, eso es destruir el cerebro de una persona sana, condenarlo a que en el futuro probablemente se convierta en un ser traumado que no disfruta la vida, porque no aprendió a disfrutar, aprendió a que se le exigiese y él mismo se convierte en un torturador de su propia vida y siempre se está exigiendo y siempre se está pidiendo más y alcanza el éxito y tengo que tener más y alcanza y quiero más y quiero más y alcanza y quiero más y quiero más. ¿Por qué? Porque fue lo que pasó en la infancia y en la adolescencia. Simplemente le enseñaron de que tú tenías que comportarte como alguien que no eres aún, pero hazlo, lógralo, sé diferente a los demás.
cuántos daños nos causan a veces los padres por la falta de conocimiento. Como dice la Biblia, el pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Qué sí debemos hacer? Educar, enseñar a ese niño principios, ética, valores, cultura general, que tenga conocimiento de diferentes campos, de diferentes áreas, que lea. Todo eso sí lo podemos enseñar. Que lea. No voy a discutir con él, no voy a generar un debate filosófico. Lee, que vaya información a su mente para que poco a poco vaya construyendo paradigmas. Lo voy a educar, le voy a enseñar cómo es la vida para que toda esa estructura paradigmática en el momento adecuado, cuando ya vaya madurando el cerebro, pasando por toda su madurez emocional, llegando a la madurez del razonamiento, o sea, cuando se dé toda esa curva de maduración desde el tallo encefálico, pasando por todo lo que viene siendo el sistema límbico hasta llegar al neocórtex, todo lo que son los lóbulos, y nos concentremos acá en la corteza prefrontal, ese niño tiene una estructura paradigmática que le va a llevar a unas conductas muy especiales que le garantizan que puede tener éxito, y más que éxito, una vida de plenitud, una vida de felicidad. Pero dejemos que las cosas ocurran a su tiempo, no dañemos el cerebro, no le exijamos a un niño que dé la conducta de un adulto porque el cerebro no está preparado para hacerlo, no entiende qué es eso. Aprendamos a entender las conductas racionales, las conductas emocionales y las conductas rectílicas. Todas tienen un porqué, un para qué, un propósito. ¿Por qué esta persona tiene esta conducta? Esta conducta está asociada al pasado, a las emociones. Esta conducta es muy neocortes, está enfocada, está planificada, está actuando porque piensa en el mañana, o es una conducta muy de la hora, del momento. Bueno, dependiendo del contexto y donde estemos, la conducta puede ser conveniente o inconveniente. Y así nosotros vamos a poder pasear entre el reptílico, el límbico, el neocórtex, entendiendo 3 conductas diferentes que se pueden manifestar en cualquier momento, pero todo está en: ¿es conveniente para lo que quiero lograr? ¿Es conveniente para el ahora? ¿O debería usar esta conducta en otro escenario para así lograr lo que quiero en el presente y en el mañana?